Estamos de retorno aquí en Uranio Noticias, edición matinal. Nos visita el ex gobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis, que ha arribado a Yurimaguas el día de ayer para una serie de actividades que va a cumplir en el marco de una labor proselitista, pero también con convicciones para seguir apoyando gestas que se hacen desde la provincia de Alto Amazonas y con ello también beneficiar a importantes sectores de nuestra provincia. No olvidemos que ha sido gobernador de Loreto, ha sido parlamentario. Desde esa premisa partimos ahí para darle saludo cordial a esta hora de la mañana. Señor Meléndez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, Hugo Alberto, feliz de retornar a mi querido y amado Yurimaguas, mi tierra bendita, mi provincia, que me vio nacer, y visitando nuestra tierra también para celebrar el Festival del Achote. Es el mes del carnaval, la fiesta de identidad amazónica. Qué bien que haya usted arribado a Yurimaguas. Alguien decía, a recoger pasos de amigos, compañeros que han formado parte también del éxito de su gobierno. Vea, en el ámbito nacional hay un gran problema. Se habla de que no habrá adelanto de elecciones. La presidenta no quiere irse, pero le exigen que ella ponga autoridad y orden en el país. ¿Cuál es su percepción de eso, señor Meléndez? Bueno, Hugo Alberto, esta es una crisis estructural. En los últimos 10 años, el modelo económico que se ha instalado en el país, lo único que ha logrado es que el crecimiento económico se concentre la riqueza en unos cuantos. O sea, hoy traigo alusión a uno de los libros de Malpica cuando escribió los 12 apóstoles del Perú, que eso fue en los años 80. Hoy, 2023, los peruanos sienten que nuestra riqueza no hay una redistribución para resolver las grandes brechas de desigualdad, sobre todo en temas de educación, salud, que es consecuencia hoy de esta crisis social, porque más allá de una crisis política, que hay un tema de crisis social. La pandemia nos ha desnudado como país, pero también ha generado un descontento social. Entonces la clase política hoy está evidenciando que no tiene una estructura ideológica. Ahí está el gran problema. ¿Usted cree que la cuestión ideológica tiene mucho que ver en estos sobresaltos que vive el país? Sin duda. O vas a la derecha o vas a la izquierda o al centro. Claro, o sea, hoy lo que está pasando en el Perú de hoy es justamente porque no hay ideología en los partidos políticos. Son partidos políticos que nacen por coyunturas, por acomodos, pero también evidencian una vida organizativa desde el enfoque mercantil y no desde la concepción de construir organizaciones políticas fuertes. Pero no olvide usted que también usted ha sido fundador del Movimiento de Integración Loretano, un movimiento regional y que tiene dueño propio, ¿no? No ha habido líneas que permitan una democracia participativa al interior de su partido. No, al contrario. Hoy tenemos a René Chávez como gobernador, que viene de las filas del MIL. Es la base del partido. Sin duda. Lo que pasa, Hugo Alberto, es que un movimiento regional, si no tienes alcance nacional, se atomiza dentro de tu región. Pero el MIL tenía ideología, comisiones doctrinarias. Sin duda. Por eso es que el MIL hoy día aún sigue vigente. ¿Cuál ha sido la base doctrinaria del MIL? La izquierda extrema, el pensamiento de Marx, el pensamiento de Haya, el pensamiento de Mujica. ¿Quién ha sido el inspirador del MIL? Es una mezcla desde la concepción de nuestra realidad amazónica. No olvidemos que nosotros somos una región pluricultural, y desconocer eso, o mejor dicho, no incorporar en tu ideología política la esencia amazónica que tenemos nosotros como
autóctonos, no tiene identidad ese partido. Entonces el movimiento MIL no solamente recoge un pensamiento de centro izquierda, sino acompaña o incorpora el tema amazónico. ¿Por qué? Más cercano le veo al MIL, en su momento le vi, más cercano al pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, del año de 1924. Es que la justicia social finalmente es la expresión viva de lo que aspiran los ciudadanos. Y la justicia social ha sido frase permanentemente usada dentro de la Prisma. Es uno de sus cimientos ideológicos de Haya de la Torre. Claro. Pan con libertad. Pan con libertad. Eso ha sido el sostén, la base de la línea doctrinaria del MIL. Yo creo que al final todos los partidos políticos y movimientos regionales se cimientan en eso. Queremos el bienestar del ciudadano. Y eso se construye en una sociedad de desigualdades, trabajando sobre la justicia social. Y la APRA era una versión de la socialdemocracia, que es importante en el mundo, la internacional socialista, ¿no? Que era base también de lo que significa el pensamiento de Haya de la Torre. Lo que pasa es que Haya de la Torre vivió un momento interesante cuando Europa vivía estos cambios de ideología política, y en su máxima expresión el marxismo. Entonces Haya logra, porque gran parte de su destierro logra en Europa recoger unos moldes, pero también una ideología que él finalmente termina diciendo, y recordará a su Alberto cuando él tiene una frase para la historia: ni con Washington ni con Moscú. Porque él estaba en Londres, Perú, no estaba ni en Washington ni en Moscú, estaba en Londres. No, esa frase no va para ahí, por eso. Lo que él decía es que el Perú tiene que tener su propia ideología. Y eso creo que es lo que hoy día falta, por eso es que estamos viviendo esta crisis. Alguien decía el otro día, conversando ya hace poco, porque hace 2 días se conmemoró el Día de la Fraternidad, los únicos que pueden hacer frente al comunismo es el APRA. Porque hay doctrina, hay ideología. Los restos no tienen nada que ver en la pelea, porque no tienen ideología, son simplemente hechuras en base al mercantilismo político en el Perú. Mira, aquí hay que separar, eso es verdad, o sea, hay una crisis política por la decadencia moral de los políticos, pero también hay una crisis social viva. Y eso no se resuelve con ideología, eso se resuelve con pragmatismo, con tener buenos gestores, buenos gobernantes, que cultiven y construyan una sociedad con valores. ¿Quién destruyó con gente honesta se construye valores? Sin duda. Pues decía Haya de la Torre, y regresa, porque sé que tu corazón es con la estrella, decía, si no hay moral no hay política. Es que la política tiene que ver con la decencia, con la integridad. Y mira lo que está pasando hoy en el Perú. ¿Cuántos expresidentes van a terminar en la cárcel? Y ya no va a haber, hoy día leí la noticia que ya no va a haber en Barbadillo ya un cuarto para un expresidente más. Sí, sí. Con Toledo se llena la cárcel de la Dinoes. Y mucha gente seguramente en este momento está viendo esta entrevista, entiendo que seguramente reflexiona y dirán, el señor Meléndez tiene la moral en alto para hacer cuestionamientos al sistema de hoy, porque usted ha sido gobierno regional. Ha habido latrocinios, robos, ¿qué hubo en su gobierno? Mira, Deng Xiaoping decía que respecto a la corrupción, que no todo se puede controlar. Y usted no pudo controlar dentro de su gobierno en su momento. Con esto te quiero decir que aún teniendo una política anticorrupción, no se ha podido manejar todo en 19. ¿Qué ha sido lo más complicado cuando usted estuvo al frente de la región? Quiero llegar yo, porque el gobernador, en mi caso como expresidente regional, una unidad ejecutora manejas de 19. Tienes 19 responsables. Y solamente el presidente regional, hoy gobernador regional, administra una sola unidad ejecutora. Un ejemplo, Alto Amazonas tiene su unidad ejecutora, solo que
con la Pero le quitaron los dientes a su región, todo estaba concentrado en Iquitos. Les convirtieron en una mesa de parte en los últimos 4 años y eso ha desacelerado las inversiones, las obras en Alto Amazonas y ha generado un fuerte desempleo. O sea, Yurimaguas ha frenado su progreso social, pero también su desarrollo. Entonces hay que recuperar ese tiempo perdido. Entonces, para cerrar la pregunta, los gobiernos no están libres de la corrupción. Hay que combatirle la corrupción. Pero durante mi gobierno, no olvidemos, no hemos tenido los billones que ha tenido la gestión del señor Ochoa y la nueva gestión. Y si comparamos con cosas tangibles, en 4 años, Hugo Alberto, en 4 años, Loreto, del 2015 al 2018, cuando yo era gobernador, recibimos 780 millones de soles para inversiones, para obras. El señor Ochoa recibió 1.953 millones, casi 2.000 millones, o sea, casi 3 veces más el presupuesto. Y yo te puedo mencionar las obras que hicimos. Un hospital en Yurimaguas, dejé construido al 70%, 67% del hospital de Iquitos, toda la parte constructiva de edificación estaba culminado, faltaba el equipamiento y los acabados. Hice carreteras, y te los menciono, Yurimaguas Jeverillos, hicimos Nuevo Arica Balsapuerto, hicimos 2 puentes, el Cachillaco y el puente entre Ninguna de tus obras se ha tenido denuncias por actos irregulares. No tengo ni una denuncia por gestión pública. Las únicas denuncias que tengo, uno es cuando aún no ganaba las elecciones y Iván Vázquez de Venganza me denunció por lavado de activos. ¿En qué ha quedado esa denuncia por lavado de activos? Se archivó. Se archivó. Pero igual tus enemigos siguen propalando, difundiendo que usted estuvo vinculado al narcotráfico, ¿no? Eso fue una patraña, una venganza. Para sacarte de la carrera política. Provincial, exacto, porque me denunciaron en plena campaña política. Y en esa campaña política también me denuncian los ambientalistas. Y me denuncian porque supuestamente yo había, por omisión de funciones, cuando el desbosque... El título dice Los Comaleros del Oriente. No, ahí no hay nada ahí no tengo nada que ver, esa es una noticia mediática. Te hablo del Tamichiaco. Por el tema del proyecto Cacao. Entonces, el desbosque que se dio ahí fue el año 2013. Y usted no estaba al frente de la región. Yo no era gobernador y por eso me denuncia. Esas son las pocas denuncias que tengo en mi gestión. A mí no me han denunciado por malversación, por peculados. Pero dejamos a un lado eso. Hay que medir resultados. Entonces, lo que el Perú necesita hoy día, Hugo Alberto, son gestores, autoridades que sepan gestionar para conseguir recursos. Mira, el fideicomiso está siguiendo el mismo camino del canon. En 40 años de explotación petrolera, dime una obra que se construyó con el canon. Hay varias obras que se han caído, colegios que se cayeron, la Riviera, el río los llevó. En fin, eso ocurre en el Loreto y particularmente en zonas alejadas de la capital. Exacto, casi todas las obras que han construido no existen. Entonces, nuestra visión de construir un Loreto integrado, un Loreto donde sus cimientos sea la diversificación productiva, hoy con el fideicomiso tiene que ser la palanca. Entonces en 4 años no hemos avanzado. Mira, ni un metro han avanzado en carreteras del 2019 al 22 cuando dejó Meléndez el gobierno regional. Esperemos que hoy día lo retomen. Pero ¿sabes qué me preocupa en este escenario de la gestión actual? Que no le está devolviendo autonomía a Yurimaguas. Acabo de escuchar al gerente y dice que a partir de abril más o menos le van a dar todas las autonomías posibles para que puedan hacer cosas desde acá. Mayo o abril, pero hay un compromiso de que se le deba todas las capacidades a la gerencia para que se hagan las obras acá y se ejecuten acá y se liciten acá. Eso esperamos. Por el que no quede solo en la palabra, sino en la acción misma, ¿no? Por el bien de Alto Amazonas. Porque no olvidemos, y vuelvo a lo mismo,
que los yurimagüinos, desde la gerencia subregional, construimos el gran hospital de Santa Gema y Yurimaguas. No lo hizo Iquitos, lo hicieron Alto Amazonas. Y el Iván no lo quiso recepcionar estadio de Yurimaguas, tenía problemas, no sé, 900 y pico de observaciones, según él, ¿no? Hoy día salva vidas y todo el mundo está agradecido de un buen hospital que tenemos. Pero el problema de Alto Amazonas es que no tenemos especialidades que permitan que los especialistas hagan operaciones importantes, ¿no? O sea, ese es un problema aquí todavía. Lo que pasa es que la oferta hoy de hospitales y de clínicas y de especialidades, Lima concentra mayores oportunidades para los especialistas. O sea, Lima sigue siendo el centro del Perú. Definitivamente hoy día tenemos dos Perú. Hoy se clarifica que tenemos dos Perú. El Perú que es Lima y el otro Perú del profundo. De las provincias, ¿no? De las provincias y de los distritos. Pero yo quiero retomar a este tema para cerrar el tema de lo que es la eficiencia en la administración pública. Me preocupa que las obras del señor Ochoa tengan continuidad. Por dos razones. Porque esas obras, aparte de haber sido sobrevaloradas, tienen problemas y que van a generar perjuicio económico a la región. No es posible. Te voy a poner un ejemplo. La fábrica de palma aceitera que se está construyendo en San Francisco, kilómetro 21, si no me equivoco. La planta de procesamiento de palma aceitera. Exacto. Ese es un proyecto que yo lo dejé en 2019, gracias a un trabajo articulado con un consejo regional que lo aprobó el presupuesto. ¿Se trabajó en planta ese proyecto o una consultoría? Sí, y se dejó 1 millón de soles para el 2019, el año ya que asumía la nueva administración. Han pasado 4 años, han ejecutado el año pasado 13 millones de soles en ese proyecto. Y lo que no saben, y acá si nos están viendo los señores de la gerencia regional de Alto Amazonas, que averigüen, porque esa empresa que ganó esta obra con un consorcio de supuestamente 12 empresas chinas que tienen sucursales en el Perú, que es Fachada. Mire, es una denuncia pública que lo hago porque hay que defender los proyectos productivos, pero que se hagan bien, para que mañana no pierda el productor. O sea, no podemos aprovecharnos y sobre todo robarle a Alto Amazonas con estos tipos de majaderías que ha hecho el gobierno anterior. Y te digo por qué. Las 2 empresas que se consorcian con la empresa peruana dicen por ahí que es una empresa de Fachada, son sucursales. Pero acá lo grave es que la carta fianza no lo han renovado de ese proyecto. Y según información de los dirigentes agrarios, este proyecto, su avance físico no está a la par del avance financiero. Claro, no hay compatibilidad entre lo financiero y lo físico. Conclusión, va camino a lo que ha pasado con el pedagógico. Yo no me olvido 2019, cuando le visité al padre Lupiciño y le dije, ¿qué empresa ha ganado? Le dije, una empresa de Iquitos, me dice Fernando, cuídate de esa empresa, tiene una mala fama. Por eso es que yo soy enemigo de centralizar y dejar que Iquitos defina las obras. Determinen desde la sede central qué obras hay que ejecutar y qué empresa tiene que ganar. Hay que devolver autonomía a los pueblos. Esa era mi gran propuesta en esta campaña. Devolverle a Alto Amazonas su capacidad de ejecución de obras. 500 millones es lo que Fernando Meléndez ha invertido con su consejo regional. Porque yo sí trabajaba con el consejo regional. Pero es insuficiente esos 500 millones también, ¿verdad? Para una provincia que requiere mucho más todavía. Sin duda. Yurimaguas necesita en el mediano plazo una inversión de 1.000 millones para carreteras. 1.000 millones. 1.000 millones. Claro, y te los menciono. Desde San Rafael, Nueva Arica, Balsapor, estamos hablando más o menos de 53, 54 kilómetros.
desde Yurimaguas, Jeverillo 28. De ahí hasta de Jeverillos hasta Jeveros, un tramo parecido. ¿Pero todas deben ser asfaltadas o simplemente trochas carrozables? No, tienen que ser asfaltadas. Pues tenemos el fideicomiso. Claro, porque nos ahora se falta estaban la haciendo carretera trochas carrozables. Laguna, Santa Cruz, Yurimaguas, Chucuyaco, Yurimaguas. Yurimaguas, llegamos hasta Balsapuerto y Balsapuerto, Moyobamba. Nos falta todo el Valle del Chanuce para salir hasta Grau. Entonces, toda esa brecha en conectividad vial se requiere no menos de 1.000 millones en los próximos 10 años. Pero entonces, hay que lidiar con las ONGs ambientalistas que no quieren que se hagan carreteras en zonas de protección para las comunidades indígenas, ¿no? Primero hay que lidiar con la mezquindad de quien tiene el control del fideicomiso. Ese es el número uno. Y después nos vamos a enfrentar a los ambientalistas. Los ambientalistas no nos van a ganar esta guerra. Yo los enfrenté con Escazú y los ganamos. Insisten. Hoy ya no hay Escazú, hoy han camuflado, se llaman pueblos no contactados, los famosos Piazzi. No, señor, es lo mismo. O sea, pero han sido aprobados hace poco ese tema. La caviarada en pleno es ambientalista. Ellos no quieren que se haga nada en Loreto, quieren que sigan los pueblos del Bajo Guayaga, del Alto Guayaga, viviendo en oscuridad, en tinieblas. Sin carreteras. Ellos no quieren progreso. Entonces, y a eso se suma también la Iglesia Católica, que apoya ese tipo de conceptos de vivir con el bosque amazónico sin ser mejorada con vías de comunicación. Yo quiero retomar a lo que aspiramos los yurimagüinos y los altoamazonenses de construir un plan. Hay que hacer un plan Yurimaguas. Y en ese plan Yurimaguas tiene que estar plasmado el corredor vial. Tenemos que pensar en grande. Cuando yo impulsé el puente Nanay, me han dicho de todo, que llega una huerta, que el otro. Hoy, ese puente Nanay para los jóvenes es la inspiración de que es posible que el progreso llegue a Iquitos y se conecte con los pueblos. Pero también por mezquindad no lo han avanzado. El puente Nanay ha sido utilizado simplemente como un caballito de batalla para un poco ensuciar tu campaña suya, ¿no? Sí, sí. Y no olvides que 4 años el señor Ochoa ha utilizado los recursos de Loreto para destruir la Meléndez, para eliminar la Meléndez. Tanto así que puso un candidato a la región donde no hacía propuesta, solo era atacar a Fernando Meléndez. O sea, yo me enfrenté contra eso. Pero hoy Hugo Alberto, más allá del tema político, lo que tenemos que trabajar es en un plan Loreto, pero tiene que haber un plan Yurimaguas. Y tenemos que pensar en grande. Mira, ¿por qué Rusia le hackea a Europa? ¿Por gusto? No. Porque hace lustros atrás su gas de Rusia abastece Europa. Claro, gran parte de Europa. Gazprom, que es la empresa estatal más grande del mundo, tiene 158.000 kilómetros de tubería, Alberto. Es 20 Rusia prácticamente controla estratégicamente Europa. Si algo puede pasar, le quita el gas, se cae la energía en Europa. Le ha cerrado la válvula. Entonces se ha moderado la OTAN. Porque, o sea, ese es el poder. ¿Y qué controlamos nosotros como Loreto? Nada. Porque no hemos tenido una visión. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Uno, Yurimaguas tiene que tener un plan. Mira, el agua sigue siendo un proyecto postergado. El ingeniero Araujo ha hecho todos los esfuerzos, ha dejado listo ese proyecto. No sé por qué no se logra el presupuesto. ¿Qué falta ahí? Mayor expertise de quienes están al frente de esas gestiones. ¿Qué falta allí, señor Meléndez? Si yo fuera gobernador, le llamo al alcalde provincial y le digo: yo te transfiero el 1% del proyecto. Yo pongo la plata inicial. Y echamos a andar el proyecto. Nos vamos a Lima y nos atrincheramos ahí a ver si no nos van a dar el dinero, porque este es un proyecto que ha financiado el Ministerio de Vivienda, no olvidemos. Creo que fue en la época de Juan Daniel Mesía cuando era alcalde, así, ahí para elaborar el expediente técnico. Se comenzó en tiempo de Héctor Hidalgo, luego Juan Daniel Mesía, los alcaldes. Juan Daniel Mesía logra el expediente, el financiamiento, pero mira, a través de Víctor Isla se hace ese expediente técnico. Sí, y bueno, lamentablemente
No tan buena que digamos. Porque no tenemos agua de calidad. Pero quiero regresar al tema. Si nosotros hoy seguimos trabajando o esperanzados de que el gobernador cada vez que llegue nos dé anuncios y anuncios, lo que necesitamos urgente es reactivar la economía. Y a mí me sorprende que la recesión económica que vive el Perú y que está afectando a la economía loretana y Alto Amazonas se siga paralizada solo porque queremos dar continuidad a las obras o a un presupuesto que tiene vicios vicios de corrupción, vicios de irregularidad. Sin duda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rediseñar el presupuesto. Hay que hacer modificación presupuestal y priorizar los proyectos. Mira, ya va a empezar el año escolar y tenemos, y acabo de ver un reportaje, y no es justo que niños vayan a ir a una escuela. Pero tiene 13 años el colegio. Pero a eso quiero llegar. A la fecha, y este es un anuncio, al 24 de febrero, o sea, hoy día, a Loreto le han transferido por FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, una ley que yo soy uno de los coautores. ¿Trabajaste esa ley? Sí, esta ley, la 31069. 50 millones de soles está en las cuentas del gobierno regional a la fecha de hoy. 50 millones, ¿ah? Dos. A la fecha, la ley 30897 del fideicomiso, y que nosotros, bueno, con los congresistas de Alto Amazonas, Chachininga, la Luz Carguaray, que representaba al Bajo Amazonas, y Giovanni Acate, logramos la ley 31274, que te permite descentralizar, transferir los recursos del fideicomiso a las municipalidades provinciales, distritales, pero también a las universidades. Aquí hay la UNA, pero debe moverse pues el presidente de la UNA, pero si no, no le van a llamar, señor, y acá está tu plata, ¿no? Y han depositado 189 millones. Más 50 millones, estamos hablando de 230 millones. O sea, estoy hablando de dinero en las cuentas del gobierno regional. ¿Podría haber venido el señor René Chávez Silvano a decirle al alcalde provincial Roy Saldaña, quítense el cheque para tus 80 millones de tu proyecto? ¿Eso podía ser así? ¿De tu mercado? Yo lo hubiera hecho, pero algo más. Yo hubiera venido trayendo la resolución donde le vengo a transferir los recursos para que le ejecuten. Eso en el ámbito de la ley del fideicomiso. Ahora muchos dirán, nunca se reglamentó la ley, pero si no se ha reglamentado es porque el Ministerio de Economía y Ochoa no le convenía. ¿Ahora le conviene a René o no le conviene a él que se reglamente la ley? Bueno, acabas de decir que vino y dijo y anunció que lo va a ejecutar, entonces queremos seguir en lo mismo, pero al final quien va a perder es Loreto. O sea, y eso a mí me preocupa. Entonces Yurimaguas, y quiero retomar, tiene que hacer un plan. Mira, en 4 años de mi gestión avanzamos un montón en base a gestión con el gobierno central, pero estos años hemos retrocedido. Te pongo el ejemplo, seguimos sufriendo por la electricidad. Por eso hoy las organizaciones que representan Alto Amazonas, este plan Yurimaguas, plan Alto Amazonas, tiene que estar plasmado todas nuestras grandes aspiraciones, como siempre lo ha caracterizado Alto Amazonas. Y yo la verdad me decepcioné en los últimos años que la dirigencia haya permitido que el Iván Ochoa haga lo que quiera con Yurimaguas. Nos ha tratado... Pero él dijo, no me interesa que hagan huelga un año, igual no los voy a atender, ¿no? A eso voy. Y ya les estoy demostrando que administró 1.953 millones, ha ejecutado, o sea, ha gastado. Y pero ni siquiera terminó el pedagógico. Más de 50 obras paralizadas también. Justamente eso me preocupa, porque lo que necesita Alto Amazonas es reactivar su economía. ¿Cómo se reactiva la economía hoy día? Yo planteaba en la campaña Trabaja Loreto. A estas alturas. No era demagogia esa propuesta. Acabas de ver un colegio, transfiere 100.000 soles, un IOAR, trabajan los padres de familia, trabajan los comuneros y cambian el cielo raso, hacen sus baños. ¿Ha cambiado en algo eso o igual sigue usted planteando esa misma posibilidad? Voy a seguir proponiendo porque
Iquitos, Loreto, Alto Amazonas, Yurimaguas y los demás pueblos tienen muchas necesidades, tienen brechas por cerrar, y una forma de hacer inversiones rápidas, de atender necesidades rápidas, es a través de este sistema de inversión por emergencias. Eso es lo que se tiene que hacer hoy día. Plata hay, te estoy diciendo que hoy en las cuentas del gobierno regional hay más de casi 250 millones de soles. ¿Por qué usted, que ha sido además gobernador regional, congresista de la República, conoce al monstruo de adentro? ¿Por qué un proyecto, un expediente técnico que se elabora, en el proceso constructivo aparecen cosas y finalmente abandona la obra, dice que el expediente está mal hecho? ¿Qué pasa allí, señor Meléndez, por favor? Hay mala voluntad de hacer un expediente técnico después para que en el camino se haga alguna situación que permita que el empresario gane luego a través de un arbitraje. ¿Qué pasa, por favor, allí? Muy buena pregunta. Mira, Fernando Meléndez terminó su gestión sin ningún arbitraje. Tenía como 23 notificaciones para arbitraje por el Hospital Santa Gema. Hemos tenido que conciliar. Si no, ese hospital estaría como Madre de Dios, como el hospital de Pucallpa, como el hospital de Tacna, el de Moquegua, como el hospital de Sullana, como el hospital de la Lorena de Cusco. El único gobernador que ha terminado un hospital es Fernando Meléndez. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para evitar arbitrajes. Pero ¿qué pasa cuando tú le recibes un soborno a un contratista? Ya te fregaste ahí. No termina la obra. Te condiciona. Mira, en consultorías, y esta también es una primicia, creo que ya lo sabes, en consultorías, en 4 años del señor Ochoa, 140 millones de soles. Bueno, yo lo calculé menos. Es un escándalo, porque el pueblo tiene que saber que eso es papel. Papel que no sirven para nada, ni siquiera. Eso es papel, se han levantado la plata. Porque pero no puede quedar así nada más, o sea, con el escándalo, denuncia pública, eso tiene que haber una intervención del Ministerio Público. Esa es responsabilidad también del gobernador, para eso hay una procuraduría, ese sí es un tema institucional, pero es un escándalo que nos hayan robado en 4 años más de 100 millones de soles en consultorías, es que ese es papel. Pero para cerrar tu pregunta, cuando un contratista te terminas dándote una comisión, un soborno, tú estás condicionado al contratista. Yo te pregunto, ¿qué ha hecho el señor Ochoa para no exigirle, para ponerte un ejemplo nomás, para no exigirle al señor Ferres que ganó la obra del pedagógico? ¿Por qué no le ha exigido para que acabe la obra? Porque le tenía un favor que pagar. Le había ayudado en su campaña. Eso podía haber pasado también con este tema de la planta de procesamiento de palma aceitera. Y por eso tenemos ahí un montón de obras paralizadas. Según la nueva administración son más de 40 obras y muchos en arbitraje. Entonces ese es un perjuicio económico para la región. Eso contrae la economía. No es posible que el pedagógico, después que costó 18 millones la licitación, hoy a los 18 millones han hecho un nuevo expediente, y ese nuevo expediente del saldo de ejecución de la obra sale costando 24 millones más. O sea, al final es como construir un segundo pedagógico. ¿A quién le estás quitando presupuesto? A ese colegio que acabas de hacer un reportaje el reportero. Le estás quitando un colegio a Santo Tomás, que está esperando en la carretera Yurimaguas-Tarapoto, a la 62-173, al agropecuario. O sea, ese tipo de administración no puede volver a Loreto. Por eso hoy día estoy caminando, Hugo Alberto. Por eso hoy día voy a ser vigilante. Pero el común de la gente dice, los que están en el poder reciben sobornos y por eso no se hace una obra pública o no se termina una obra pública. Seguramente en ese corrillo que habla la gente, en lugar donde a veces se sienta a conversar, siente esa percepción de que los gobernantes reciben coimas, sobornos. ¿Le pasó a usted en muchas oportunidades que fue sobornado por algún empresario para que le dé una obra pública, en fin?
Aunque de repente usted no lo va a decir, ¿no? No, yo no tengo nada que esconder. Las obras públicas, desde el momento que hacen consultorías, estás empezando a direccionar quién va a ganar. Tú revisas los 4 años de la gestión de Fernando Meléndez, las 4 años, ¿eh? En consultorías de 4 años, creo que no pasó de 2 millones. En 4 años. Contra los 100 del señor Ochoa, y igual del señor Vázquez. Todos se hacían en planta. Todos se hacían en planta. El estadio de Yurimao lo hicieron en planta, acá en la gerencia de su regional. Hay consultorías que se logran financiamiento desde el gobierno nacional. Para obras de gran envergadura. Para obras grandes. Esos tienen otro manejo y otra ejecución. Pero hablando del presupuesto regional, lo que hemos hecho estos años es un festín. Entonces, cuando tú le das a una determinada empresa que te lo haga tu perfil y expediente, él es el candidato a ganar la obra. Ahora, entonces, te voy a poner el ejemplo. El hospital de Iquitos costó 217 millones la licitación. Y la empresa Pizzarotti, una empresa italiana, en consorcio con las empresas peruanas, ganan al 109.6%, casi al 110%. La comisión ad hoc informa al gobierno regional. Ahí prácticamente estás legalizando ya la coima, 109%. Exacto. Entonces, la comisión ad hoc, porque había firmado un convenio con el ministro de Salud de ese entonces, Aníbal Velázquez, que decía en una de las cláusulas que si el presupuesto supera el monto del costo del proyecto, esa cuenta del presupuesto de la región. Entonces, ¿qué hice yo? Tomamos una decisión. Presupuesto emite un informe diciendo que nosotros no vamos a 109%. Y era postor único. La empresa se tuvo que bajar al 100%. Ese es un gobierno transparente. Y revisa las obras de Fernando Meléndez, eran al 90% en su mayoría. O sea, esa es una prueba de que hemos hecho un gobierno eficiente y honesto. ¿Y cuál ha sido la falla de su gobierno? No tengo denuncias, por eso es que no tengo denuncias hoy por mi gestión. Claro, pero ninguna gestión es perfecta, siempre hay fallas. ¿Cuál ha sido la falla y que pretendes corregir seguramente en una nueva posibilidad de gobierno? Ha habido un montón de errores. Involuntarios. Funcionarios que no estaban comprometidos, sobre todo en las UGELes. En salud hay que cambiar los paradigmas de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Pero hemos buscado administrar una región en crisis. Yo he sido gobernador en un momento difícil de Loreto. No había fideicomiso. Loreto no tenía ese fondo de compensación regional que hoy día tiene. Yo tenía que ir a gestionar, a buscar dinero en Lima, y conseguíamos presupuesto. Por eso hicimos. Pero también te apoyó enormemente tu relación con PPK, un amigo suyo, ¿no? Sin duda. Y le tengo un gran aprecio, es mi amigo. Y demostró, con el apoyo que le dio a la gestión en ese periodo. Pero, Hugo Alberto, lo que yo hoy quiero decirle a Alto Amazonas es que no hay que perder ese espíritu de seguir luchando por los grandes proyectos de desarrollo. Mira, la diversificación productiva, que ese es un tema que debe ser prioridad en esta nueva administración, porque eso tiene que ir en paralelo a hacer estas carreteras que están esperando los valles, pero también hay que lanzar un programa de reactivación productiva, y eso lo vamos a lograr en la medida de que el nuevo gobierno se siente con los productores y trabajen hoy un plan de fortalecer la economía productiva. Loreto tiene a una provincia estratégica, es Alto Amazonas. Las otras provincias no producen. Son simplemente comerciantes, viven del comercio, llevar, viven de la pequeña agricultura. Exacto. Para sostenerse. Entonces, en el hogar. Los pueblos progresan en la medida que tú identificas
¿Dónde están tus potencialidades? Y no podemos perder 4 años más. Con 8 hemos retrocedido 8, porque en vez de avanzar en esos 4 años representan 8 años de retraso. Hay muchas preguntas que nos llegan acá, está mucha gente siguiendo de cerca esta entrevista y hay una pregunta importante que hace un televidente. ¿Qué opina sobre la declaratoria de emergencia por dengue? Saludos a mi amigo Fernando Meléndez. Tardío. Ayer mis amigos de Apabaya estaban en la casa, les atendí anoche en la Tacna y estaban que mataban el zancudo. O sea, si eso está pasando en mi casa, imagínate en los barrios, en los asentamientos humanos. No hay que esperar una declaratoria de emergencia para atender. El presupuesto este año de la Jereza es de 500 millones de soles. Hay dinero. Hay dinero. Entonces, el recojo de inservibles, las visitas domiciliarias, la fumigación, tiene que ser la intervención rápida que hagan nuestras autoridades. Entonces, ya murió un joven por dengue, le han llevado grave de acá a Iquitos y en Iquitos falleció un joven lleno de vida. Y han hecho un cuadro comparativo. Si el año pasado, cuando el Iván estaba al frente de la región, no hubo ningún fallecido en Alto Amazonas de dengue, pero hoy ya hay un fallecido. Hay Esa es una estadística. Hay fallas de gestión. Es como te comparo el dengue en la época que Iván Vázquez construía el famoso entubado, llegó en un pico máximo hasta de 70.000 casos. ¿Y te dejó ese problema a usted? Claro que sí, pero mira los indicadores que son públicos. En 4 años de Meléndez, 7.000 casos. En 4 años de gestión. Miento, 1.060 un año, 1.200 casos en 2 años. El último año ha sido 2.220 casos. O sea, yo dirigía la política sanitaria sin ser médico. Yo estaba al frente. Lo que falta que es decisión. Aquí falta decisión. O en todo caso, lo que decía alguien, autoridad, pantalones para que tome las cosas la autoridad. Porque recursos hay. Y acá hay un actor principal, las municipalidades. Claro, otra pregunta también que hace seguramente un televidente que acucioso, me pregunta si usted está haciendo ya alianzas políticas y su candidato sería el exalcalde Hugo Arajo del Águila. Bueno, lo que estoy haciendo hoy es caminar por Loreto y estoy entrevistándome, conversando con muchos líderes, y uno de los líderes que ya entablé conversaciones hace semanas atrás es con el ingeniero Hugo Arajo, que ha sido un gran gestor, ha sido un gran alcalde, en épocas difíciles. En los tiempos fue alcalde de su enemigo político, el Iván Ochoa. Pero justamente eso es la grandeza de los hombres que aspiran a construir progreso y desarrollo de un pueblo. No nos podemos encasillar en las diferencias políticas que se puedan tener. Primero es el pueblo, pero más allá de eso, yo lo que quiero decirle a Yurimago, a Salto Amazonas, es que si bien es cierto, estamos viviendo hoy día una crisis política, social y económica también, pero no debemos perder el horizonte del desarrollo. Tenemos que retomar eso, y eso se va a lograr, Hugo Alberto, trabajando, sociedad civil, como siempre ha sido su característica de los yurimaguinos, que son sus organizaciones, sus autoridades. Mira, justo Javier Álava me decía, paisano, me dice, tú cuando eras gobernador hasta amanecías atendiendo a la gente. 1 de la mañana, ¿no? Y no teníamos plata. O sea, atender a la gente sin tener los recursos, ¿sí? Ahora el gobernador llega y se va tan rápido como vino. Y lo que más tiene es dinero, ¿sí? Para que sepa Yurimaguas, el presupuesto de este año del gobierno regional, solo del gobierno regional, es 3.300. Y cuando usted se quedaba hasta la 1 de la mañana, ¿qué tomaba de algunas cosas algo alucinógenas? ¿Cómo es que se mantenía muy fuerte hasta la 1 de la mañana? La responsabilidad te da esa energía, esa mucho fortaleza. Café.
Pero descubrí en el Congreso que mi bebida es la Coca-Cola. El café me adormecía, pero la Coca-Cola sí me levantaba el ánimo. Pero lo que necesitamos hoy día, para cerrar este tema, Gualberto, porque hay muchas demandas, hay muchas necesidades, no hay presupuesto para atender a todos. Ahora, ¿cómo queda tu amigo el doctor Juan Enrique del Águila Romero, un buen elemento en la política también? No, Juan Enrique tiene un enorme futuro. Es una de las razones de mi visita también es conversar con él. O sea, voy a conversar nada con está él. cerrado en esta visita suya a Yurimaguas. Yurimaguas, Alto Amazonas y Loreto necesita el aporte de sus mejores hombres. O sea, como dice el escudo de Maynas, sus hijos harán su grandeza. Su grandeza. Como de Yurimaguas también como hombres trabajadores para tierras fecundas, ¿no? Exacto. Y realmente esa es una frase que encaja en nuestro pueblo. Las tierras son fecundas. Lo que le hemos privado por lustros es conectarle a los pueblos productivos. Entonces, este avance que hicimos con tanto sacrificio, porque no teníamos estos fondos, no se ha detenido. Hay que retomar. Mira, para ponerte un ejemplo, a mí me preocupa que no haya una claridad en la nueva administración para Alto Amazonas. Porque, para ponerte un ejemplo, en 2 periodos han acabado una carretera Muniches que existía de 21 kilómetros, ¿era? De punto cero hasta Muniches. Pero 21. Eso lo terminó el alcalde por eso anterior. te digo, 21 kilómetros en 7 años. 21 kilómetros. Solo 21. Yo te pongo un ejemplo. Yurimaguas Jeveríos, que ya está firmado, nunca le han dado mantenimiento. Lo más rápido es hacerle su asfaltado. Pero si la 21 carretera, kilómetros le han hecho en 7 años, la pregunta es, 28 kilómetros, ¿lo vas a hacer en 4 años? Sí se hace en 4 años. No, pero esta carretera Yurimaguas, Muniches y San Rafael es una de las carreteras más caras del Perú, por kilómetro de carretera. No mucho dinero en realidad. Pero no creo que sean más caras que cada cuadra que ha construido Ochoa en Iquitos. Bueno, cada uno, igual que la carretera también a Santa Clara, cuesta millones de soles, ¿no? En un 7 kilómetros me parece que hay mucho dinero allí también. Bueno, esos es los resultados, pues, de que con tantos miles de millones hoy día no se ve nada. ¿Usted seguirá en la A todavía? Sí, vamos a seguir construyendo partido, pero yo, Hugo Alberto, quería también decirle a nuestro pueblo que estos años van a ser prósperos para Alto Amazonas en la medida que el presupuesto del fideicomiso se descentralice. Tenemos que exigir que ese dinero, como dice la ley, taxativamente, la ley 30897 dice, los 8.000 millones del fideicomiso son puentes sobre el río Guallaga, carretera Laguna, Santa Cruz y Yurimaguas, carretera Chucusiaco y Yurimaguas. Están en la ley los proyectos. Por eso, en estos 4 años que pasaron, ni siquiera el perfil han elaborado. Hoy tenemos que avanzar en esta etapa, porque construir carreteras en Loreto no es fácil, sobre todo en Amazonía. Por su morfología, ¿no? Sus condiciones la geográficas. La topografía, los suelos, las lluvias. Entonces, es tiempo de avanzar. Y lo otro, hay que ponerle todo el dinero a la diversificación productiva. Yo estoy admirado que el molino que hemos hecho que le hemos dado en cesión de uso, es el primer modelo mixto en el Perú, donde un gobierno regional invierte y le entrega a una asociación de productores. Ese modelo hay que hacer 1000 en Loreto, 1000. En la cuenca del Tapiche hay que hacer una fábrica de harina de plátano. No va a decir que del EP cuando hace la fábrica no hay corriente, ¿cómo va a funcionar esa fábrica, no? Justamente. No va a ser como lo hizo Iván Vázquez, una planta procesadora de piña
en un lugar inhóspito de Tamisaco no hay ni luz, ni agua, ni corriente. Por eso, el desarrollo tiene que ser integral. Hoy tienes fondos. El fondo de compensación regional tiene que ser para cerrar brechas de electrificación. No es posible que la luz que paga la Asociación de Productores de Arroz que administran el molino sea la luz más cara del Perú. ¿Pero por qué? Por la pésima calidad de energía que nos da Electrooriente. O sea, ese es un ejemplo y válida tu pregunta. Por eso es que hoy al desarrollo no hay que mirarlo como un tema aislado, tenemos que mirar en su concepción integral. Una carretera sin energía, no hay progreso a ese pueblo. Una carretera sin energía, sin inversión en el campo, tampoco hay desarrollo. O sea, ese sistema circular tiene que implementarse, porque si no hacemos eso, estamos condenados a que Yurimaguas estos años vuelva a frenar su progreso. Vuelvo a repetir, la provincia más estratégica para convertirla en agroindustrial es Alto Amazonas, es el San Martín de Loreto. Ojalá que no quede una frase, sino en la acción misma, como suelo decir, ¿no? No quede una buena frase, un discurso para el público, pero en la práctica es un poco complicado cuando se hacen estas cosas, ¿no? Sí, te repito, ya lo hicimos. Lamentablemente no lo continuaron. Ahí está el tema, porque el molino existe y el molino no solamente ha mejorado la vida de los productores del Valle del Shanusi. Hoy ese molino también está funcionando como secadora de maíz, Hugo Alberto. Increíble. Es increíble. ¿Por qué? Le están optimizando al molino. O sea, en la temporada donde no hay producción para transformar el arroz, ahí lo utilizan como secadora. Están utilizando como secadora de maíz. Y qué lindo ver eso, porque eso significa que una inversión que se les entrega a una asociación de productores puede tener múltiples usos, y eso ayuda al desarrollo. Entonces, yo cierro con esto, porque en mi gestión, antes de irme, les entregamos a ellos, iniciamos el trámite para darles en cesión de uso una de las embarcaciones, porque Iquitos come mucho arroz, es el principal mercado de arroz, y por años las empresas traían arroz de Nuevo Cajamarca o de Chiclayo y se cobraban el renteo tributario, por años, hasta que desapareció este renteo tributario. Por eso es que usted muchos apoyó con la productora, 1 o 2 creo me parece, ¿no? Para que arroz vaya a Iquitos a eso y quiero se baje llegar. el costo del arroz. Esas embarcaciones que tienen que ser el que complementa el sistema productivo desde la chacra o desde el campo hasta la ciudad, las ciudades, lo ha cortado el gobierno de Ochoa. Y esas 4 embarcaciones hoy día están canibalizadas. Mira bien cuánto podían haber daño le hemos servido hecho. para eso, ¿no? Te lo Traslado puedo de asegurar, que si le entregaban a los productores de arroz o a otra asociación de productores, esas embarcaciones hoy día estarían funcionando. Serían el símbolo de un Loreto productivo. Señor Meléndez, para terminar, el tiempo nos ha ganado. Una última pregunta que era oportuno hacerlo, por favor. ¿Por qué un hombre con formación aprista, la línea primaria, principista de Víctor Raúl Haya de la Torre, vaya a la Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, el que decía el que sepultó al APRA en Trujillo? ¿Cómo es que se entiende eso, por favor? Sale tu corazoncito. Pues. A César Acuña, pues, está pues estigmatizado con el partido aprista, que ha sido el único que en la cuna del APRA y donde toda la vida, APRA, ¿no? Toda la vida gobernaba el APRA, hoy día gobierna Alianza para el Progreso. Pues te decía, la ideología, el pragmatismo le ha superado la ideología. Entonces, ¿el pragmatismo o el dinero de Acuña? Es que el pragmatismo te ayuda a solucionar las necesidades de la gente. O sea, cuando uno mira a la China de Deng Xiaoping y a esta China capitalista, ¿no? No es comunista la China. Y hoy día a la China de Xi
Jinping, el nuevo presidente, te das cuenta que el crecimiento económico se ha concentrado hoy día en los países donde han abierto sus mercados. La China tiene de comunista solo en ideología. Es pragmatismo, pero 100%. En solo economía. Que no hay libertad de expresión, no hay libertad de culto, es solo eso no hay en la China. Sin embargo, el Partido Comunista acaba de cumplir más de 140 años. ¿Sí? Es un partido cerrado, tienes que ser del Partido Comunista para que llegues al poder, si no, no haces, tienes que hacer una carrera dentro del partido. Bueno, la estructura política de China es diferente. Claro, el secretario general del Partido Comunista chino pasa a ser presidente del país. Pero tienes que ganar etapas ahí. Pues, ya, pero ese modelo político que tiene la China, bueno, no se ajusta a nuestra realidad. No somos un país pluricultural, no somos un país de todas las sangres, no somos un país de valles, no somos un país donde en la costa con la sierra tienen diferencias, no solamente en servicios, sino también en su propia realidad geopolítica, geográfica, la Amazonía. Somos un país tan rico, pero que no hemos sabido lograr o encauzarle al Perú hacia su desarrollo de una sociedad con bienestar. ¿Y sabes por qué te digo esto, Hugo Alberto? Cuando veo la noticia y a Macron le hacen una de las huelgas de mayor contundencia en Europa después de muchos años, los trabajadores estatales franceses salieron, si no me equivoco, según la noticia, más de 2 millones de trabajadores. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque Macron está haciendo una reforma al sistema de pensiones. De 62 años está elevándole 2 años más a 64. Por 2 años que están subiendo la jubilación, se volcó toda la clase trabajadora francesa contra el gobierno. Tuvo que retroceder. Y en el Perú se está discutiendo una ley para ir a los 70 años. ¿Por qué? Porque el sistema de la reforma de pensiones no funciona. ¿Quién vive con esos miserables 200 soles de pensión? Entonces somos un país donde el trabajador prefiere seguir trabajando. Aparte, entonces, después de ser ¿por qué hago jubilado, esta vuelve a reflexión trabajar? final? Porque esta es una de las causas de lo que está viviendo la crisis social en Perú. Entonces hoy es el momento de darle al Perú, primero que dirigentes, líderes, asuman este llamado de la nación, de la patria, para que sean forjadores y le den al Perú un nuevo rumbo. Mira, yo te hago este ejemplo porque Tomás Piketty, que es uno de las lumbreras hoy día de la economía mundial, el que escribe de desigualdades y el que habla del impuesto a la riqueza, que los hombres más ricos tienen que dar un impuesto adicional a la... El Perú solo tiene 4 ricos nada más, 5 más o menos. No vayamos allá. Lo que yo te quiero hablar de él es de la redistribución. O sea, la riqueza se ha concentrado en unos cuantos. Cuando tú quieres romper Caliwarma, por ejemplo, ¿cómo le vas a romper a Caliwarma si los poderosos de la agroindustria ponen a su ministro o a su ministra? Esa es la oportunidad perdida de Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo pudo haberlo hecho eso. Porque el pueblo... Pero no tuvo capacidad para hacerlo, ¿no? Ese es el gran dilema también. Hay varias preguntas acá. Pero me hubiera gustado ahondar más este tema, pero como te repito, los desafíos del país tienen mucho que ver también con la crisis mundial, ¿no? Una pregunta puntual que acá es importante, nos están siguiendo de cerca la transmisión. En la región Loreto, 2.500 egresan en diciembre del año 2022 de la UNAP de diferentes facultades y 7.000 alumnos ingresan a los colegios secundarios y estos profesionales salen con un título para ser motocarristas. Ningún gobierno habla de fuente de trabajo. Saludos al Flaco Meléndez. Parece que tiene algo de reflexión sobre estos componentes
Si hay cientos de profesionales que egresan, pero no tienen dónde laborar. Cierto. Pero no solo tienen que buscar una fuente de trabajo en el sector público, sino deben ser emprendedores también. Ya, a eso quiero llegar. Mira, cuando nosotros estábamos en la gestión, han sido, y acá recuerdo clarito, que tomamos la decisión de atender la necesidad de los jóvenes de llevar un tecnológico o una filial o una sede a los distritos. En Loreto solamente hay hay 8 tecnológicos en las capitales provinciales, pero los hijos del pueblo no tienen acceso a llegar muchas veces a la capital. Entonces, ¿qué hicimos en 4 años? A mí me dieron duro pues tema de los Senats populares. Que es es el sector privado el que potencia los Senates, ¿no? Entonces, en ese enfoque de Senats populares decidimos construir tecnológicos populares. De repente ha estado mal dicho la palabra, ¿no? En ese momento, ¿no? Como propuesta para que entienda mejor el joven, nosotros lo planteamos. Entonces, estos tecnológicos populares se ha construido modernos, a excepción del tecnológico Amazonas, que hay que hacerlo. Le falta, claro. Pero si mañana llega el licenciamiento, va a pasar el tecnológico de San Lorenzo, que es moderno, lo hicimos nosotros. Va a pasar el tecnológico de Nauta, que también tiene inclusive una carrera técnica de automotriz. Va a pasar el tecnológico Caballococha, que tiene un laboratorio clínico de primer nivel, que no tiene ni de salud ni el hospital de Caballococha. Va a pasar el tecnológico de Requena, Manos Unidas, que también tiene técnico electromecánica de primer nivel. Va a pasar el tecnológico del Estrecho que construimos. Pero a eso descentralizamos 17 sedes. ¿Por qué no lo hiciste en Yurimaguas, al tecnológico Amazonas, dándoles lo que usted dice en Requena, en Contamana, en fin, inclusive en Cabo de Colle, que son modernos, que tienen menos, de alguna manera, estudiantes que Alto Amazonas? Muy buena pregunta, porque no se logró hacer el perfil ni el expediente, no se logró, o sea, se quería hacer tantas cosas, pero se quedó el equipo técnico de la gerencia. ¿Qué pasó aquí? El factor economía, el factor presupuesto, pero eso casi nada se hizo estos días. Estos 4 años. Pero yo quiero retornar para responder la pregunta al joven, al paisano. Mira, logramos llevar el tecnológico con decisión desde la UGELA y desde la DREL, porque los tecnológicos lo maneja la Dirección Regional de Educación, pero una decisión política a Pampermosa, Balsa Puerto, Chucuyacu, Jeveros y luego Santa Cruz. Como estos profesores son de 40 horas, ¿dónde han quedado las plazas con la corrupción que llegó con el señor Ochoa en la UGELA y en las UGELES? Se quedaron para sus amigos. Las plazas orgánicas que habíamos conseguido nosotros a base de gestión para que ya estas sedes o filiales tengan sus profesores. Plaza orgánica, Hugo Alberto, se le trajeron a la Dirección Regional de Educación de Loreto. ¿Para qué? Para que favorezcan a sus amigos. A sus amigos. Entonces hemos hecho un daño, le hemos frenado. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Hay que construir estas filiales para que lleguen nuevas carreras y darle más oportunidad a los jóvenes. Mira, nosotros tenemos una gran agroindustria que pocos los loretanos conocemos, Palmas del Chanuce. Te puedo asegurar que si nosotros potenciamos ese tecnológico de Pampermosa, los jóvenes que egresan de ahí van a pasar a ser operarios, técnicos de mecánica de producción, técnicos agrarios, especialistas con ramas en el tema de palmicultura, en esa industria. Y no van a venir de San Martín. Y no solamente los loretanos van a ser manos de obra. O sea, esa revolución técnica tiene que retomar esta gestión. Lo que nosotros hemos avanzado, todo lo ha frenado. Y te quiero decir algo, con los licenciamientos le estamos quitando a los jóvenes la posibilidad de una aspiración más. La UNA hoy día tiene sede en Yurimaguas.
Lagunas quiere una sede de la UNAP, no de la UNA. ¿Cómo? ¿Y a qué se si debe es nuestra eso? universidad de los altoamazonenses. Es un tema de gestión, es un tema de compromiso de las autoridades también. También de su presidente de la UNA, que se mueva también. Y la ¿verdad? ley del fideicomiso, la 31274, que yo soy uno de los autores, al igual que nuestros paisanos que fueron congresistas conmigo, permite utilizar y transferir los fondos a la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer estos años? Hay que poner sedes en los distritos. Eso es decisión, pero aquí el presidente está esperando, recién que inclusive está trabajando ese tema de la modificatoria de la ley de la UNA. Usted sabe que había problemas allí y aún no se soluciona ese problema, ¿no? Pero yo represento y levanto la bandera de la juventud. Por eso sigo en política, por los jóvenes. 14.000 jóvenes se egresan todos los años entre colegios públicos y privados. Tenemos dos universidades que ofertan oportunidades para estudiar una carrera universitaria. La UNAP de Iquitos y la UNA de nuestro pueblo. Son Entonces, públicas. es momento. Y aquí le hago un llamado a las autoridades. Utilicen sus recursos del fideicomiso y transfieran a la UNA y que ponga sedes. Hay que poner una sede de educación intercultural en Balsapuerto. Hay que poner una sede de una carrera que esperan los hermanos de Cucamas de Lagunas, los jóvenes de Lagunas. Bueno, y Yurimaguas tiene que mirar ese horizonte de darle una oferta educativa desde la UNA. Muchas la UNA gracias, es la Universidad del Pueblo, hermano. Hemos luchado tanto para lograr esa universidad. Ha sido una lucha popular, una lucha de los jóvenes, pero también hemos jugado ahí nosotros nuestro rol, porque a mí me tocó darle el saneamiento físico legal y entregarle su título a la UNA, porque ese terreno era del gobierno regional. Señor Meléndez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Le deseamos todo el éxito del mundo en su carrera política, además en este caminar, conociendo los problemas de la región, para que seguramente cuando llegue el gobierno pueda resolver las grandes demandas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Si algo tiene que decirle a la opinión pública, le escuchamos en este humilde y modesto programa. No, gracias, Hugo Alberto. Bendiciones, y este domingo estamos en el Festival del Achote, compartiendo nuestra identidad amazónica y un carnaval que le identifica hoy día a Yurimaguas ante el mundo. Dios los bendiga a todas las familias de Alto Amazonas y de mis queridos Yurimaguas. Muchas gracias, señor Meléndez. Amigos, hemos ya llegado también al final del programa el día de hoy. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Dios mediante, estamos en la noche aquí en Más Allá de la Noticia. Gracias y muy buenos días.